Fui acogida por la familia de Ryan durante 10 años solo porque Ryan, su amigo, le preguntó, ¿entonces todavía te vas a casar con ella? Ryan, con su familia, me acogieron desde que yo era joven. Durante más de una década, viví bajo su techo y conocí cada rincón de esa casa. Crecí junto a Ryan. Desde pequeños hasta la secundaria, siempre estuvimos juntos. Sus padres me trataban bien, y su abuelo me tenía aún más cariño. Cuando era niña, me gustaba a él, lo admiraba, y me apegaba a él, así que seguía a Ryan a todos lados. Estoy segura de que sus padres también notaron mis sentimientos hacia él. En aquel entonces, nadie pensó en alejarme de él. Al contrario, parecía que todos lo alentaban. Ryan también me trataba bastante bien en mi infancia, siempre recordando que debía cuidarme como su familia le decía. Él atendía todas mis necesidades y era amable conmigo, consciente de la responsabilidad que su familia había puesto sobre sus hombros. Pero todo eso cambió cuando entró a la secundaria. Un día, la maestra nos reunió a mí y a su mejor amigo, Ben, para decirnos que nos asignarían el mismo grupo que Ryan en la nueva clase. En ese entonces, sacamos nuestros teléfonos y publicamos en nuestras redes sociales. Ben publicó una historia diciendo, «Buenas noticias, él está en mi clase». Cuando vi sus publicaciones, entendí lo emocionados que estaban. Ellos estaban felices, así que yo también lo estuve, pensando que estaríamos nuevamente juntos. Sin embargo, cuando Ryan vio lo que yo publiqué, se enojó bastante. Me dijo, «No publiques cosas así, no me etiquetes, no digas que estamos juntos todo el tiempo». En ese momento supe que ya no quería que estuviera detrás de él. Desde entonces, su actitud hacia mí se volvió muy distante. Empezó a mirarme con frialdad, a ser más estricto conmigo, y poco a poco se volvió pesado. Yo pasaba mucho tiempo estudiando, así que los cambios de él no los noté de inmediato. Pero pronto todo quedó claro. En la preparatoria, Ryan fue transferido a otra universidad. Su familia me apoyó y también se encargó de transferirme allí para que pudiera continuar mis estudios cerca de él. La primera vez que fui a la universidad de Ryan, vi cómo estaba de pie frente al edificio del campus, luciendo maduro y digno. Cada movimiento que hacía exudaba compostura. Estaba allí con su chaqueta oscura y sus manos en los bolsillos. Varias chicas lo observaban de lejos. Era muy atractivo, muy seguro, y parecía destacar incluso entre la multitud. Me acerqué a él con entusiasmo porque eran los primeros días de mi ingreso. Le dije, «Ryan, estoy aquí». Pero él solo me vio un segundo y respondió, «Ajá, está bien, vamos». Su actitud me heló por dentro. No era la misma persona amable de mi infancia. Cuando caminábamos juntos, él avanzaba rápido con sus piernas largas. Yo tenía que trotar tras él para no quedarme atrás. Una vez le dije, «¿Puedes caminar más despacio?». Pero él respondió, «¿Por qué no caminas más rápido tú?». Me di cuenta de que estaba tratando de poner distancia. Esa noche, cuando regresé a la casa y vi a su familia, fingí que todo estaba bien. No quería preocuparlos ni hacerlos sentir que yo era una carga. Los años pasaron y Ryan se volvió aún más distante. Había rumores entre sus amigos, quienes decían, «Ella es la chica que tu familia crió contigo, ¿verdad?». Ryan siempre respondía de manera fría, «No es nada mío, solo vivió en mi casa, nada más». Sus palabras me herían, pero nunca dije nada. La familia de Ryan seguía tratándome como a una hija. Yo ayudaba en la casa, colaboraba con su abuelo, hacía mandados, y me esforzaba por ser útil. No quería que pensaran que yo estaba allí aprovechándome de ellos. Aún así, cada vez que veía a Ryan ignorándome o tratándome como una extraña, sentía que algo dentro de mí se rompía. A veces pensaba, tal vez algún día él verá lo mucho que lo aprecio y recordará nuestra infancia. Pero eso nunca pasó. Un día escuché a su amigo Ben hablar con él. Ben le dijo, «Ella te ha seguido toda la vida, ¿qué planeas hacer con eso?». Y Ryan respondió, «Nada, no tengo ninguna obligación con ella. Mi familia decidió traerla, no yo». Esas palabras fueron como un golpe directo al corazón. Hice todo lo posible por no llorar. Seguí estudiando, trabajando, ayudando a su familia y pretendiendo que no me afectaba.
pero por dentro, me destruía lentamente. A veces, cuando nos cruzábamos en los pasillos de la universidad, él caminaba como si yo fuera invisible. Aún así, cada día trataba de saludarlo con un hola, esperando que algún día volviera a ser amable. Pero ese día nunca llegó. Pareciendo un poco inestable pero también incrédulo, aparté la mirada de inmediato. Él negó con la cabeza y caminó hacia mí lentamente. No pudo evitar sonreír de nuevo cuando vio que mis orejas estaban rojas por la vergüenza. Ryan y yo éramos buenos amigos de la infancia. Siempre trató de protegerme, pero no sé por qué, después de la secundaria, su trato hacia mí se volvió muy frío, distante, casi como si yo fuera una molestia. Durante ese tiempo, yo estaba muy enfocada en mis estudios, así que no le di demasiada importancia. Pero ahora, nuestro encuentro en la universidad se sentía un poco extraño. ¿Cómo debía saludarlo? No, de verdad, ya había pasado demasiado tiempo y por dentro me sentía incómoda. Estuve perdida en mis pensamientos por un momento, pero al darme cuenta de que él estaba a punto de alcanzarme, me apresuré y corrí rápidamente para evitar cruzarme con él frente a frente. Bryman me vio correr y dijo sorprendido, ¿por qué huyes? ¿Es él? Él. ¿Este tipo también sabe de Ryan? Me detuve y lo miré fijamente mientras él se burlaba. No esperaba que ustedes dos fueran así. Recordé lo ocurrido hace un mes. Había salido a buscar a mi primo pequeño, pero en medio de la lluvia intensa terminé resbalándome. Ryan apareció justo en ese momento. Para detener mi caída, extendió su mano. Yo levanté la mirada y vi su rostro serio. Me levantó rápido y me regañó. ¿Por qué estás bajo la lluvia así? Eres tan descuidada. Yo solo asentí tímidamente. Bryman también estaba allí. Observó la escena desde unos metros atrás. Cuando Ryan llegó a la universidad, parecía aún más maduro. Levanté la mirada y lo vi mirando desde lejos. Cuando nuestros ojos se encontraron, mi corazón dio un brinco. Pero él apartó la mirada rápidamente. Ese día supe que Ryan había pasado todo el verano entrenando para convertirse en oficial. Debía ser por eso que tenía esa actitud fría y tan seria conmigo. Supongo que, en cierto modo, todavía manteníamos esa distancia formal, inevitable. Sin embargo, parecía que su actitud hacia mí era un poco más cálida que antes. Aunque la mayoría del tiempo me evitaba, en ocasiones me enviaba mensajes cortos o me regañaba suavemente si hacía algo torpe. Pronto me acostumbré a esa dinámica. Él siempre parecía cansado. Si te está gustando la historia, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para no perderte nuevas historias. Yo nunca había visto a alguien esforzarse tanto como Ryan. Siempre dormía menos que los demás, entrenaba más duro que todos. A veces me preguntaba si incluso comía lo suficiente. A pesar de que yo era mayor que él por unos meses, siempre se sentía como si él fuera el adulto, y yo, la niña que necesitaba ser cuidada. Hubo un día en el que Ryan no asistió a la universidad. Su amigo Ben me dijo, está enfermo, probablemente agotado por todo el entrenamiento. Preparé un poco de comida y fui a buscarlo. Cuando abrí la puerta de su dormitorio, lo encontré sentado en su cama. Estaba empapado de sudor frío, sujetando su cabeza. Cuando me vio, frunció el ceño. ¿Qué haces aquí? Ben me dijo que estabas enfermo. No tienes que venir. Pero su voz se quebró un poco. Me acerqué y toqué su frente. Estaba ardiendo. Ryan, tienes fiebre. Él cerró los ojos como si estuviera demasiado cansado para discutir. Cuando lo ayudé a recostarse, murmuró, no necesito que me veas así. ¿Así como? Como alguien débil. Me reí un poco. No eres débil, solo eres humano. Él no respondió. Cuando terminé de acomodarlo y prepararle algo de agua, dijo en voz baja, no quiero que te preocupes por mí. Esa frase me golpeó fuerte. Porque era exactamente lo contrario. Me preocupaba por él más de lo que él podía imaginar. A partir de ese día, algo cambió entre nosotros, aunque él seguía manteniendo distancia en público. Pero en privado, a veces dejaba ver pequeñas grietas en su armadura. Un día, después de una ceremonia universitaria,
Lo vi parado junto al edificio principal con su uniforme. El sol caía sobre sus hombros y se veía increíble. Yo me quedé observándolo un momento, hasta que él también me vio. Se acercó lentamente. Su forma de caminar era firme y calmada. Cuando llegó a donde yo estaba, dijo, «Pareces perdida». Solo estaba mirando. Él levantó una ceja. ¿Mirando qué? Nada. No pude evitar sonrojarme. Él soltó una risa suave. Sigue siendo la misma niña tonta que solía girar alrededor de mí con la cabeza llena de ideas. Yo hice un puchero, pero por dentro me derretía. ¿Por qué siempre decía cosas así? ¿Por qué siempre me desarmaba? Ese día volví a casa pensando en él sin parar. Pero, aún así, no había señales de que él me viera de otra forma que no fuera como a una niña que había crecido a su lado. Aunque, a veces, solo a veces, me miraba como si guardara algo en silencio. Algo que no quería admitir. Mientras yo era menospreciada por otros, él era el orgullo del cielo, con muchos pretendientes siguiéndolo. Yo quería convertirme en alguien que estuviera a su altura. Pensaba que si trabajaba duro, si lograba ser aceptada en la misma universidad y alcanzaba sus estándares, quizá algún día lo alcanzaría. Sin embargo, la realidad fue completamente diferente a lo que imaginaba. Después de entrar a la preparatoria, Ryan se volvió muy frío conmigo. No solo mantenía distancia, también evitaba cualquier situación donde pudiéramos estar juntos. A veces incluso actuaba como si yo fuera una completa desconocida. Por más que intentaba acercarme, él siempre encontraba la manera de escapar. Yo no entendía por qué. Recuerdo que cuando estábamos en la secundaria, él solía decirme en broma, «Si te pierdes, búscame. Yo siempre estaré ahí». Pero ahora, era yo quien intentaba alcanzarlo y él quien se alejaba cada vez más. Un día, durante una ceremonia escolar, lo escuché hablar con Ben. Ben dijo, «No importa cuánto intentes apartarte, ella igual te sigue». Y Ryan respondió, «No le debo nada. No quiero que malinterprete. No quiero que siga pensando que estoy aquí para cuidarla». Me quedé helada escuchando sus palabras. Sentí que el aire desaparecía. Me obligué a caminar como si nada, aunque mis ojos ardían. Ese día decidí que dejaría de seguirlo. Decidí que no lo molestaría más. Pero el corazón no siempre obedece. Incluso cuando intentaba concentrarme en mis estudios, su imagen seguía apareciendo una y otra vez. Su voz, sus regaños, su mirada fría. Todo se mezclaba dentro de mí. Cuando me aceptaron a la universidad, pensé que tal vez todo sería diferente, que podríamos dejar atrás el pasado. Pero cuando llegué, su indiferencia fue aún mayor. Una vez, cuando lo vi en el campus, traté de saludarlo. Él solo asintió y siguió caminando, tan rápido que casi tuve que correr para no quedarme atrás. Sentí que mis piernas eran demasiado cortas para la distancia que había entre nosotros. Aunque camináramos por el mismo camino, él siempre estaba varios pasos delante de mí. Pero hubo un día en el que Ryan mostró otra faceta. Durante la noche, me enfermé. Tenía fiebre y temblaba sin poder dormir. Alguien tocó la puerta. Era Ryan. No sé cómo sabía que estaba mal. Entró y dijo, «Te ves horrible». Yo quería responder con humor, pero la garganta me ardía. Él se acercó, tocó mi frente y frunció el ceño. «Tienes fiebre alta». Sin esperar permiso, buscó medicina, me preparó agua tibia y me regañó. «¿Por qué no dijiste nada?» No quería molestar. Él respiró hondo, frustrado. «Molestas más cuando intentas soportarlo sola». Me reí un poco. «Lo siento». Me cubrió con la manta y dijo, «Duerme. Estoy aquí». Cuando me desperté, él ya no estaba. Pero había una taza de agua y medicina a mi lado. Ese fue el problema, esos pequeños gestos siempre me daban esperanza. Un día, mientras caminaba por la entrada del campus, vi a Ryan hablando con un grupo de chicas. Ellas reían, le hacían preguntas, y él respondía amablemente. Era obvio que les gustaba. Él era atractivo, inteligente, disciplinado. Era imposible que pasara desapercibido.
Cuando lo vi así, mi corazón se apretó sin razón. En ese momento, una chica a mi lado comentó, ese chico es perfecto. Es imposible no enamorarse de él. Me mordí el labio y seguí caminando sin mirar atrás. Luego, esa misma tarde, él me envió un mensaje, ¿dónde estás? Me sorprendí. Le respondí, en la biblioteca. Él contestó, sal. Cuando salí, estaba allí, apoyado contra la pared. Cuando me vio, dijo, te ves cansada. Estoy bien. No lo estás. Me entregó una botella de agua. Toma. Gracias. Él me miró fijamente, con ojos serios. No te presiones tanto. Me sorprendió. ¿Tú lo notas? Sí. Pensé que no me prestabas atención. Él desvió la mirada. Presto atención. Solo. ¿Solo qué? No respondió. Su silencio decía mucho más que cualquier palabra. Después de eso, nuestra relación comenzó a cambiar poco a poco. No éramos cercanos, pero tampoco distantes. Era como caminar sobre una cuerda floja, sin saber qué había del otro lado. Una noche, Ben me llamó y dijo, Ryan tuvo un accidente durante el entrenamiento. Está bien, pero no puede caminar mucho. Si te está gustando la historia, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para no perderte nuevas historias. Fui a verlo inmediatamente. Cuando llegué, estaba sentado en una silla, con la pierna vendada. Me miró sorprendido. ¿Qué haces aquí? Ben me dijo que estabas herido. No es gran cosa. Pero cuando intentó levantarse, casi se cae. Corrí para sostenerlo. Él apretó los dientes, avergonzado. No tienes que ayudarme. Déjame hacerlo. Él suspiró, rindiéndose. Lo ayudé a recostarse. Luego, sin mirarme directamente, dijo, gracias, hermana. Esa palabra me atravesó el pecho. Hermana. Repetí en mi mente la palabra una y otra vez. Gracias, hermana. Sonaba como una barrera levantada entre nosotros. Un muro frío. Respondí con una sonrisa forzada. De nada. Luego me fui al baño para que no viera mis ojos llenándose de lágrimas. Me apoyé contra la puerta, cubrí mi boca para evitar hacer ruido, y lloré en silencio. Nunca me había dolido tanto una sola palabra. Quería salir de este círculo, así que quise aprender a vivir de manera independiente. Pero aún así, a veces seguía siendo atraída por él. Incluso si intentaba alejarme, algo en mi interior siempre encontraba una excusa para volver a mirarlo, para volver a preocuparme por él, para volver a acercarme sin darme cuenta. Quería ser más fuerte. Quería dejar de depender de él. Pero era difícil. Yo sabía que ese cariño que sentía por él me había acompañado desde que era niña. Nunca había cambiado. Pero era un sentimiento unilateral. Era solo mío. Una vez, cuando regresé a casa durante un descanso, el abuelo de Ryan me llamó. Él era quien más cariño me tenía, y yo también lo quería mucho. Me dijo, hija, ¿cómo estás en la universidad? No te estreses demasiado. Yo sonreí y respondí, estoy bien, abuelo. Él asintió satisfecho. Luego dijo en voz baja, Ryan, es un buen niño, pero es torpe en algunas cosas. Si algún día te hace sentir mal, ven a decírmelo. Mi corazón se apretó cuando escuché eso. No, abuelo. Ryan es muy bueno conmigo. Él rió suavemente y palmeó mi mano. Sí, lo sé. Pero en el fondo, yo sabía que Ryan no me veía de la forma que yo lo veía a él. Cuando regresé a la universidad después del descanso, las cosas volvieron a la normalidad. Él seguía su vida. Yo seguía la mía. Lo veía a veces en el campus mientras corría, o caminando con su grupo de compañeros. Siempre firme, siempre disciplinado, siempre alguien que llamaba la atención sin quererlo. Mientras tanto, yo seguía esforzándome por mejorar. Quería destacarme por mí misma, no solo vivir bajo el techo de su familia. Quería valer algo. Un día, durante una clase,
el profesor pidió voluntarios para un proyecto importante. Al principio dudé, pero levanté la mano. Después de la clase, estaba revisando mi cuaderno cuando escuché una voz familiar detrás de mí. ¿Por qué te metes en cosas tan complicadas? Era él. Me giré sorprendida. Ryan, ¿qué haces aquí? Pasaba. Esa era su forma típica de decir que estaba preocupado pero no quería admitirlo. Respondí, puedo hacerlo. Quiero intentarlo. Él me observó por unos segundos antes de decir, no sobrecargues tu cuerpo. Me reí. No te preocupes tanto. Si te está gustando la historia, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte como si estuviera para no perderte decir algo más, historias. Pero se contuvo. Luego simplemente murmuró, hazlo bien. Y se fue. Ese breve momento me alimentó el corazón durante días. Pero luego ocurrió algo que nunca imaginé. Ese día, cuando caminaba por el pasillo, escuché de nuevo a algunas chicas hablando de él. Lo invité a salir y me rechazó. A mí también. Dice que no tiene tiempo para relaciones. Seguro ya tiene a alguien en mente. Me puse tensa sin querer. Traté de caminar sin prestar atención, pero entonces escuché algo más. Dicen que la chica que vivió en su casa está obsesionada con él. Sentí como la sangre se me congelaba. Qué incómodo. Debe ser molesto tener a alguien siguiéndote así desde niños. Sí. Pobre Ryan, tiene que cargar con ella. Apreté mis puños. Quería gritar que no era verdad, que nunca había querido cargarlo, que nunca había querido avergonzarlo. Pero seguí caminando sin detenerme. Esa noche, mientras regresaba a mi dormitorio, le envié un mensaje a Ryan. Le dije, lo siento si te he causado problemas por cómo me ven los demás. Prometo dar más espacio. Pensé que no respondería. Pero lo hizo. Dijo, ¿qué espacio? No quiero que la gente piense cosas raras de ti. Hubo una pausa larga. Finalmente respondió, la gente siempre habla. No tienes que preocuparte por eso. Ese mensaje, tan simple, me hizo llorar. Quizá él no entendía mis sentimientos, pero al menos no me despreciaba. Unos días después, tuvimos un evento en la universidad. Ryan estaba allí, con su uniforme impecable, y se veía aún más impresionante que de costumbre. Yo estaba caminando hacia la salida cuando, de repente, alguien me llamó. Oye. Era él. Me acerqué. ¿Qué pasa? Necesito que me ayudes. Me sorprendió. ¿Con qué? Él señaló su insignia torcida. Arréglala. Mis manos temblaron un poco cuando la toqué. Él estaba demasiado cerca. Podía sentir su respiración. Cuando terminé, levanté la mirada y nuestros ojos se encontraron. Él dijo suavemente, gracias. Mi corazón se aceleró. De nada. Justo entonces, algunos de sus compañeros se acercaron. Uno de ellos bromeó, oye Ryan, ¿es ella? Ryan frunció el ceño. Cálmate. Su compañero lo empujó suavemente y dijo, ¿ella es la que vivió contigo? Ryan respondió sin expresión, sí. ¿Y todavía te sigue a todos lados? Me puse rígida, avergonzada. Ryan respiró hondo y dijo con voz fría, no digas tonterías. Su compañero rió. Entonces, ¿todavía se llevan así de bien? Ryan no respondió. Solo puso una mano en mi hombro, me hizo un gesto para que me moviera y dijo, vamos. Ese pequeño gesto significó todo para mí. Caminé junto a él, tratando de no mostrar lo feliz que me hacía. Pero cuando llegamos afuera, él retiró su mano rápidamente, como si hubiera recordado algo. Mi corazón se hundió de nuevo. No entendía nada. ¿Por qué era amable a veces, pero distante inmediatamente después? ¿Qué había hecho yo mal? Sabía que estaba lastimada. Lo sabía. Pero aún así, no podía dejarlo ir. Esteve dijo, ahora mucha gente piensa que eres cercana a Ryan, así que no te metas en problemas. Me detuve. Esteve continuó, además, eres una chica amable. Si sigues sonriendo así al azar, los chicos pueden malinterpretarlo.
Cuida tu imagen. Me quedé en silencio. Hay rumores, añadió él. Dicen que te gusta Ryan desde hace años. Tragué saliva. Son solo rumores. Pero Steve dijo, aún así, deberías mantener distancia. No pude responder. ¿Distancia? ¿Acaso no había tratado siempre de hacerlo? Sin embargo, no importa cuánto intentara alejarme, la gente seguía relacionando mi nombre con el de Ryan. Después de tantos años viviendo en su casa, era inevitable. Pero yo ya no quería causar problemas ni a él ni a mí. Así que, durante las semanas siguientes, traté aún más de evitarlo. Si venía por un pasillo, tomaba otro. Si te está gustando la historia, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para no perderte nuevas historias. Si estaba en la cafetería, esperaba a que él se fuera. Pero entonces algo inesperado ocurrió. Un estudiante de tercer año llamado Lucas comenzó a hablarme. Era amable, educado, y siempre sonreía. Un día, me acompañó a la salida y dijo, ¿puedo agregarte a mis contactos? Dudé, pero asentí. Esa misma noche comenzó a enviarme mensajes. ¿Ya cenaste? ¿Cómo va tu proyecto? Vi que hoy tomaste rutas diferentes. ¿Estás bien? Era atento. Muy atento. Y después de algunos días, empezó a volverse más directo. ¿Puedo pasar por ti mañana? ¿Quieres almorzar conmigo? Me gustas. Quiero conocerte mejor. Me quedé paralizada cuando lo leí. Nunca alguien me había hablado así tan abiertamente. Yo no sabía qué responder. Pero antes de que pudiera siquiera pensarlo, algo más sucedió. Un día, cuando estaba hablando con Lucas frente a la entrada de la universidad, Ryan apareció de la nada. Su expresión era extremadamente fría. Lucas lo saludó, hola, Ryan, ¿verdad? Ryan solo lo miró y dijo, ¿quién eres tú? Lucas sonrió nerviosamente. Soy amigo de ella. Ryan frunció el ceño y dijo, ¿amigo? Su tono fue demasiado duro. Yo tiré suavemente de la manga de Lucas y dije, vamos, ya me tengo que ir. Pero cuando comenzamos a caminar, Ryan dio un paso adelante para bloquear el camino. ¿A dónde van? Lucas respondió, solo la acompañaré a su dormitorio. Ryan dijo con una voz que jamás le había escuchado usar frente a otros, ella no necesita que la acompañes. El ambiente se volvió tenso. Lucas respiró hondo. ¿Y tú quién eres para decidir eso? Ryan entrecerró los ojos peligrosamente. Yo intervine apresurada. Ryan, está bien. Solo vamos a caminar. Pero él me miró con molestia. No hables. Esa frase me tomó por sorpresa. Nunca había usado ese tono conmigo. Lucas inmediatamente se puso delante de mí y dijo, no le hables así. Varias personas alrededor comenzaron a mirar. Yo estaba avergonzada. El corazón me latía rápido. Finalmente, tiré de Lucas y dije, vámonos. Ryan apretó los dientes pero no nos siguió. Esa noche, mi corazón estaba inquieto. Me acosté mirando el techo y pensé, ¿por qué le importa tanto de repente? ¿Qué derecho tiene de regañarme así? Al día siguiente, Lucas me buscó otra vez. Dijo, si él te trata así, no merece tu interés. Yo no sabía qué responder. No sabía qué sentía exactamente. Me sentía confundida. Pero esa misma tarde, cuando salí de la biblioteca, vi a Ryan apoyado contra un árbol, esperándome. Mi corazón dio un salto. Caminé hacia él lentamente. Él me miró serio y dijo, no hables más con ese tipo. Me quedé en silencio unos segundos antes de decir, Ryan, tú no tienes derecho a decidir con quién hablo. Él apretó la mandíbula. Te estoy diciendo que no es buena idea. ¿Por qué? Él no respondió. Yo respiré hondo. Siempre me dices qué hacer. Siempre mantienes distancia, pero cuando alguien más se acerca, ¿te molesta? ¿Qué quieres de mí? Ryan bajó la mirada un instante como si estuviera buscando palabras. Finalmente murmuró, no quiero que te lastimen. Lucas no me está lastimando. Ryan dio un paso hacia mí. No sabes nada de él.
¿Y tú sí? Lo suficiente para saber que no lo quiero cerca de ti. Ese tono posesivo me sorprendió. Nunca lo había usado conmigo. Pero entonces recordé su gracias, hermana. Recordé las veces que me había ignorado. Recordé su frialdad. Mi corazón se apretó. Ryan, yo no soy tu responsabilidad. Él levantó la mirada y dijo con voz baja, pero siempre lo fuiste. Mi corazón tembló. Pero luego añadió, mi familia te acogió. Eres parte de ellos. Yo, tengo que cuidarte. Sí. Eso era. Nada más. Entonces eres solo, un hermano cuidando a su hermana. La expresión de Ryan cambió de golpe. Como si mis palabras lo hubieran golpeado directamente en el pecho. Pero él solo apretó los labios y dijo, no hables más con Lucas. Yo respondí con frialdad, eso no puedes decidirlo tú. Me di la vuelta y me fui sin mirar atrás. Esa noche lloré. No sabía si era tristeza, frustración, o algo más profundo. Solo sabía que ya no soportaba estar en ese limbo. No podía seguir así. No podía seguir girando a su alrededor cuando él mismo había puesto límites tan claros. Sin embargo, lo que no sabía era que, desde lejos, Ryan estaba observando a Lucas, como si quisiera asustarlo. Después de todo, incluso los amores de la infancia pueden convertirse en un desastre cuando se mezclan los sentimientos. Alguien con quien crecí. Nuestros caminos estaban entrelazados de una manera que nunca pude deshacer. Él era mi hogar y mi herida al mismo tiempo. No sabía cómo manejar ese tipo de sentimiento. A veces, cuando intentaba dejarlo ir, una parte de mí encontraba 1000 razones para mirar atrás. Y cuando intentaba acercarme, él me empujaba lejos. Era una contradicción constante, y aún así permanecía atrapada allí. Después del episodio con Lucas, intenté mantener distancia de ambos. No quería conflictos. No quería malentendidos. Pero evitar a Lucas era fácil. Evitar a Ryan era imposible. Vivíamos en universos que siempre colisionaban. Incluso cuando no hablábamos, sentía su presencia alrededor. Era como una sombra que no podía ignorar. A veces me encontraba pensando, quizá algún día él dejará de tratarme como una obligación. Otras veces deseaba poder apagar mis sentimientos como él parecía hacerlo. Pero no podía. Una noche, mientras estaba revisando unos documentos en el área de estudio del dormitorio, escuché una conversación cercana. No presté atención al principio, hasta que escuché su nombre. ¿Ryan? Ese tipo es increíble. Todos dicen que será ascendido rápidamente. Sí, pero también escuché que tiene una chica siguiéndolo desde que eran niños. Sentí como si alguien me hubiera arrojado agua fría. Ah, sí, la chica que creció en su casa. Dicen que está enamorada de él. ¿Y él qué piensa? Nada. A él no le importa. Solo siente responsabilidad por ella. Me mordí el labio. Respiré profundo. No podía llorar allí. Me levanté y caminé hacia afuera con pasos lentos. Necesitaba aire. Necesitaba un espacio donde la realidad no me aplastara. A veces me preguntaba si mi existencia en su vida era un error. Pero cuando pensaba así, recordaba los pequeños momentos donde él era amable, cuando veía preocupación en sus ojos, cuando estaba a mi lado sin decir una palabra. Eran esos momentos los que me mantenían atrapada. Al día siguiente, cuando regresé al dormitorio, encontré una nota pegada a mi puerta. Decía, ve al edificio 3. Necesito hablar contigo. Ryan. Mi corazón latió fuerte. Si te está gustando la historia, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para no perderte nuevas historias. ¿Por qué quería verme? ¿Otra advertencia? Aún así, fui. Cuando llegué, él estaba sentado en un banco, con la cabeza inclinada hacia atrás y los ojos cerrados. Parecía cansado. Muy cansado. No había visto esa expresión en él hace tiempo. Me acerqué y dije suavemente, ¿Ryan? Abrió los ojos lentamente. Cuando me vio, se enderezó. Siéntate. Me senté sin decir nada.
Él respiró hondo. ¿Sigues hablando con Lucas? No respondí. Él me miró fijamente. Irene. Mi nombre en su voz sonaba más profundo. No estoy hablando con nadie, dije finalmente. Pero no por ti. Solo necesito tiempo. Bajó la mirada. Él no es alguien de fiar. ¿Y tú sí? Levantó la vista sorprendido. Nunca antes le había hablado así. A veces me tratas como si fuera importante. Otras veces como si fuera una molestia. ¿Qué se supone que haga? Ryan apretó los puños. No es tan simple. Entonces explícalo. Permaneció en silencio. Luego dijo, eres parte de mi familia. Esa frase fue como una cuchilla en mi pecho. Él continuó, mi abuelo te quiere. Mis padres te quieren. Y yo, tengo que protegerte. Sentí un nudo en la garganta. ¿Solo eso, protección? ¿Qué más debería hacer? Esa pregunta, dolió. Nada, dije fríamente. Eso es todo lo que necesitaba saber. Me levanté para irme, pero él tomó mi muñeca. No con fuerza. Solo lo suficiente para detenerme. No me malinterpretes, dijo en voz baja. No quiero lastimarte. Me di la vuelta lentamente. Ya lo haces. Él soltó mi muñeca de inmediato, como si lo hubiera quemado. Me fui sin mirar atrás. Pero cuando doblé la esquina, me apoyé contra la pared y respiré tembloroso. Parecía que cada conversación con él era una guerra interna. Esa noche, Ryan no me envió mensajes. Ni yo a él. Era mejor así. Tal vez si manteníamos silencio, al menos no seguiríamos hiriéndonos. Pero aún así, mi corazón se sentía pesado. Como si algo dentro de él hubiera comenzado a romperse. Unos días después, recibí una llamada inesperada. Era el abuelo de Ryan. Su voz sonaba débil. Dijo, hija, ¿puedes venir? Salí corriendo de inmediato hacia su casa. Al llegar, lo encontré sentado en la sala, con una manta sobre las piernas. Abuelo, ¿qué pasa? Él tomó mi mano con firmeza. No te preocupes, no es nada grave. Solo quería verte. Pero yo sabía que eso no era cierto. Él continuó, estoy viejo. Y solo quiero asegurarme de que estés bien. Mi corazón se apretó. Estoy bien, abuelo. Él sonrió. Eso espero. Luego dijo algo que me dejó congelada. No te aferres a Ryan. Levanté la mirada sorprendida. Él sonrió tristemente. Ese niño tiene demasiadas cargas sobre sí. No quiero que tú seas una más. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Abuelo. Eres una buena chica. Mereces a alguien que te elija sin dudar. Mi voz tembló. Pero yo. Él presionó mi mano. Incluso después de herirte, él te dirá, Irene, ya pagué mi deuda contigo. Y eso será lo más cruel que podrá decirte. Sentí que el mundo se detenía. Una parte de mí sabía que eso podía ser verdad. Y aún así, no estaba lista para aceptarlo. Si él hubiera dicho una sola palabra, quizá habríamos terminado las cosas de una manera decente, en lugar de este dolor silencioso que solo seguía creciendo entre nosotros. Pero Ryan no era alguien que hablara fácilmente de sus sentimientos. Y yo, siempre estaba esperando que dijera algo que nunca llegaba. Después de visitar al abuelo, regresé a la universidad sintiéndome más confundida que nunca. No sabía si debía seguir aferrándome a lo que sentía o si debía soltarlo por completo. Pero incluso cuando quería rendirme, mis pasos siempre terminaban guiándome hacia él, como si mi corazón se negara a escuchar razones. Un día, cuando entré al edificio principal, vi un alboroto cerca de las escaleras. Varias personas estaban reunidas en un semicírculo. No pensé mucho en ello, hasta que oí a alguien decir, Ryan está ahí. Instintivamente me acerqué. Ryan estaba hablando con alguien, una chica que no reconocí. Ella tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Él estaba de pie frente a ella, recto, serio, con el rostro inexpresivo.
La chica decía, ¿por qué no puedes siquiera darme una oportunidad? Ryan respondió, no quiero tener una relación. No ahora. La chica sollozó, ¿es por ella? ¿Es por esa chica que siempre anda detrás de ti? El comentario me atravesó como una flecha. Varias miradas se volvieron hacia mí. No sabía si huir o quedarme. Ryan frunció el ceño, visiblemente irritado. Esto no tiene nada que ver con ella, respondió firme. No me interesa nadie en este momento. Pero la chica insistió, todos dicen que ella te gusta. Que la proteges porque. No sigas, la interrumpió él con una voz tan fría que incluso la gente alrededor se calló. La chica se tapó la cara y salió corriendo. Yo di un paso hacia atrás, sintiéndome como una intrusa. Ryan me vio. Su expresión se suavizó apenas. ¿Qué estás haciendo aquí? Solo, pasaba. No sabía qué más decir. Él respiró hondo. No escuches lo que dicen. No lo hago, mentí. Él entrecerró los ojos, como si supiera que estaba mintiendo. Pero no dijo nada más. Días después, mientras caminaba hacia la biblioteca, recibí un mensaje inesperado de Esteve. Baja. Te estoy esperando afuera. Cuando llegué, vi a Esteve apoyado en una baranda. Su mirada estaba seria. Me dijo, tenemos que hablar. Yo asentí. Él suspiró, como si no supiera por dónde empezar. Mira, sé que tú y Ryan crecieron juntos. Sé que es difícil. Pero últimamente, las cosas se están complicando demasiado. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué quieres decir? Los rumores están empeorando. Y algunos profesores incluso han preguntado qué está pasando entre ustedes. Tragué saliva. No hay nada entre nosotros. Pero la gente lo cree. Y eso afecta a Ryan. Afecta su imagen. Y tú también estás sufriendo. Miré mis zapatos. Esteve continuó, solo, necesitas mantener más distancia. Por tu bien y por el suyo. Me quedé callada. Sabía que no lo decía con maldad. Sabía que quería evitar problemas. Pero escucharlo aún así dolía. Como si me estuvieran apartando de él a la fuerza. Esa noche, mientras regresaba al dormitorio, vi a Ryan esperándome nuevamente. Pero esta vez su expresión era distinta. Estaba serio. Muy serio. ¿Qué te dijo Esteve? Mi corazón se detuvo. Nada importante. Dímelo. Su tono era duro, autoritario. Ryan, no tienes derecho a interrogarme así. Dio un paso más cerca. ¿Te dijo que te alejaras de mí? Guardé silencio. Esa fue mi respuesta. Él apretó los puños. No escuches a nadie. No tienes que. Lo interrumpí, Ryan, ¿qué quieres que haga? No puedo seguir así. No puedo seguir sintiendo que soy un problema para ti. Él cerró los ojos un instante, como si mis palabras fueran un golpe. Nunca pensé que fueras un problema. ¿Entonces qué soy? Si te está gustando la historia, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para no perderte nuevas historias. Sus ojos se encontraron con los míos. Vi algo allí. Algo que él era demasiado terco para admitir. Pero en lugar de decirlo, dijo lo contrario. Eres alguien que debo cuidar. Sentí que mi corazón se rompía lentamente. Lo empujé suavemente hacia atrás. No necesito tu protección. Necesito claridad. Él abrió la boca para responder, pero no pudo decir nada. Solo me miró, con ese silencio que siempre usaba para esquivar todo lo que importaba. Finalmente me di la vuelta y me alejé. Pero no sabía que Ryan, detrás de mí, dio un paso en mi dirección, dudó, y luego se detuvo. Como si siempre llegara 1 o 2 pasos tarde a cualquier cosa que tuviera que ver con mis sentimientos. Al día siguiente, cuando iba rumbo al comedor, vi a una niña pequeña llorando sola en un rincón del patio. Sus zapatos estaban rotos y su ropa estaba sucia. Era una niña que conocía, la hija de una empleada de la cafetería. Me agaché y le pregunté, ¿qué pasa, cariño?
Ella sollozó, mi mamá está ocupada, y los otros niños no quieren jugar conmigo. Dicen que soy la no deseada en casa. Ese término me golpeó, como si ella hubiera dicho exactamente como yo me sentía últimamente. Verla llorar tan desgarradoramente me devolvió un recuerdo, yo de pequeña, también sintiéndome fuera de lugar, también sintiendo que no era completamente parte de ninguna familia, aunque estuviera rodeada de gente. La abracé y le dije, no estás sola. Ella rodeó mis hombros con sus bracitos y lloró aún más fuerte. En ese momento sentí un impulso de protegerla, quizás porque nadie había protegido mis sentimientos cuando más lo necesité. La llevé conmigo a la cafetería, sequé sus lágrimas y le compré algo de comer. Mientras la ayudaba, pensé en todo lo que el abuelo había dicho. Pensé en Ryan. Pensé en mí. Y por primera vez, pensé en irme. Pensé en un lugar donde pudiera empezar desde cero, sin cargar con una historia que no era mía. Sin tener que ser la chica que vivió en su casa. Sin tener que ocultar mi dolor bajo una sonrisa. Y por primera vez, la idea no me aterraba. Así que, después de que la gente se fue, vi a Ryan. Perdón por encontrarte así, dijo él. Gracias, respondí. Ryan dijo, la niña pequeña, realmente te quiere. Sí, porque la ayudo a comprar cosas. Ella está ahorrando. Quería ayudarla a manejar su propio dinero. Antes, sus amigos la miraban en menos. Ryan dijo suavemente, eres genial. Estoy bien así. Siempre quería ser mejor. Siempre haces más de lo debido, dijo él. ¿Te duele, si hago esto para mostrar mi fuerza? Pregunté. Duele. Pero ya estoy acostumbrado. ¿Acostumbrado a doler? Pregunté, sorprendida. También estoy acostumbrado a no preguntarte, dijo él. Ryan me dijo que a su padre le gustaban mucho las mochilas, y todos se las preparaban con sus propias manos. Pero mi hermana, comenzó a decir. Yo levanté la cabeza. ¿Qué pasa con ella? Ella no vino. Y entonces todo se volvió claro para mí. Cuando el abuelo fue hospitalizado, su hermana todavía estaba casada, viviendo fuera con la familia de su marido. Aunque el abuelo siempre fingía preferirla, en realidad solo quería que ella le hiciera visitas. Él la extrañaba. Lloraba mientras explicaba esto, y dijo, lo siento. Por su culpa, todos se lastimaron. Yo asentí con suavidad, siento que todos acarreamos heridas. Realmente sentía lástima por él. Ryan, más que nadie, vivía con una enorme presión interna. Esa noche me quedé en la terraza hasta tarde. El viento soplaba suavemente, y yo estaba perdida en mis pensamientos. ¿Debería irme? ¿Debería empezar una vida nueva lejos de todo esto? Mientras estaba allí sentada, recibí un mensaje. ¿Aún estás despierta? Era Ryan. No respondí. Él volvió a escribir, baja. Estoy afuera. Dudé. Pero finalmente bajé. Cuando lo vi, estaba de pie bajo la luz tenue de la entrada. Tenía las manos en los bolsillos, la expresión seria pero también, cansada. ¿Qué pasa?, pregunté. Él me miró un momento antes de decir, perdón, por hoy. No tienes por qué disculparte. La forma en que te hablaba no fue correcta. Era raro escucharlo disculparse. Me quedé en silencio. Solo, dijo él bajando la mirada, no me gusta verte llorar. Sentí que mi corazón quería romperse otra vez. No estaba llorando frente a ti. Pero estabas llorando, dijo él con suavidad. Miré hacia otro lado. No soy tu responsabilidad, Ryan. Él no respondió. Solo suspiró profundamente. ¿Por qué siempre dices eso? Porque siempre actúas como si lo fuera. No es así. ¿Entonces qué es? Él abrió la boca, pero no dijo nada. Después de un largo silencio, dijo con voz baja, solo, no quiero que te vayas. Me detuve. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Él dio un paso hacia mí. No quiero que te vayas, repitió. Y por primera vez, su voz sonó como si tuviera miedo. ¿Quién dijo que me voy?, pregunté temblando.
Él respondió, puedo sentirlo. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. Pero antes de que pudiera decir algo más, Ryan bajó la mirada y dijo, sé que he hecho muchas cosas mal. Ryan. Sé que te he lastimado. Pero no quiero que desaparezcas de mi vida así. Eso fue demasiado. Entonces sé claro conmigo, dije. Él levantó la mirada. Pero en lugar de responder, su teléfono sonó. Al ver la pantalla, su expresión cambió. Tengo que irme, dijo. Lo siento. Me quedé allí, sola, con la sensación de que algo importante había estado a punto de ocurrir, pero no ocurrió. Durante los días siguientes, Ryan estuvo muy ocupado. No lo vi casi nada. Quise hablar con él, pero cada vez que lo encontraba en el campus, estaba rodeado de compañeros o de sus superiores. Así que guardé silencio. Lo dejé estar. Hasta que un día, mientras pasaba cerca de la oficina administrativa, escuché voces elevadas. Era Ryan. Y la otra voz, era Lucas. ¿Qué crees que estás haciendo con Irene?, preguntó Ryan con un tono amenazante que nunca había escuchado de él. No es asunto tuyo, respondió Lucas. Claro que lo es. ¿Por qué? ¿Qué eres tú para ella? Hubo silencio. Luego Lucas dijo con un tono burlón, a menos que admitas que te gusta, ¿puedes? Ryan no respondió. Lucas se rió. Exacto. Ni siquiera puedes decirlo. Entonces no intentes controlarla. Mi corazón se detuvo. No podía moverme. Ella no es un objeto, dijo Lucas. No puedes decidir su vida solo porque crecieron juntos. No entiendes nada, respondió Ryan. Entiendo más de lo que crees, dijo Lucas. Eres egoísta. No la quieres, pero tampoco dejas que nadie más se acerque. Eso es cruel. La puerta se abrió de golpe. Yo retrocedí. Ryan salió. Su rostro estaba lleno de frustración, rabia, algo que nunca había visto tan claramente. Nuestros ojos se encontraron. Mi estómago dio un vuelco. ¿Escuchaste?, preguntó él. No pude responder. Él cerró los ojos un momento y luego dijo, hablemos. Si te está gustando la historia, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para no perderte nuevas historias. Sus ojos se encontraron con los míos. Vi algo allí. Algo que él era demasiado terco para admitir. Pero en lugar de decirlo, dijo lo contrario. Eres alguien que debo cuidar. Sentí que mi corazón se rompía lentamente. Lo empujé suavemente hacia atrás. No necesito tu protección. Necesito claridad. Él abrió la boca para responder, pero no pudo decir nada. Solo me miró, con ese silencio que siempre usaba para esquivar todo lo que importaba. Finalmente me di la vuelta y me alejé. Pero no sabía que Ryan, detrás de mí, dio un paso en mi dirección, dudó, y luego se detuvo. Como si siempre llegara 1 o 2 pasos tarde a cualquier cosa que tuviera que ver con mis sentimientos. Al día siguiente, cuando iba rumbo al comedor, vi a una niña pequeña llorando sola en un rincón del patio. Sus zapatos estaban rotos y su ropa estaba sucia. Era una niña que conocía, la hija de una empleada de la cafetería. Me agaché y le pregunté, ¿qué pasa, cariño? Ella sollozó, mi mamá está ocupada, y los otros niños no quieren jugar conmigo. Dicen que soy la no deseada en casa. Ese término me golpeó, como si ella hubiera dicho exactamente cómo yo me sentía últimamente. Verla llorar tan desgarradoramente me devolvió un recuerdo, yo de pequeña, también sintiéndome fuera de lugar, también sintiendo que no era completamente parte de ninguna familia, aunque estuviera rodeada de gente. La abracé y le dije, no estás sola. Ella rodeó mis hombros con sus bracitos y lloró aún más fuerte. En ese momento sentí un impulso de protegerla, quizás porque nadie había protegido mis sentimientos cuando más lo necesité. La llevé conmigo a la cafetería, sequé sus lágrimas y le compré algo de comer. Mientras la ayudaba, pensé en todo lo que el abuelo había dicho. Pensé en Ryan. Pensé en mí. Y por primera vez, pensé en irme. Pensé en un lugar donde pudiera empezar desde cero,
sin cargar con una historia que no era mía. Sin tener que ser la chica que vivió en su casa. Sin tener que ocultar mi dolor bajo una sonrisa. Y por primera vez, la idea no me aterraba. Así que, después de que la gente se fue, vi a Ryan. Perdón por encontrarte así, dijo él. Gracias, respondí. Ryan dijo, la niña pequeña, realmente te quiere. Sí, porque la ayudo a comprar cosas. Ella está ahorrando. Quería ayudarla a manejar su propio dinero. Antes, sus amigos la miraban en menos. Ryan dijo suavemente, eres genial. Estoy bien así. Siempre quería ser mejor. Siempre haces más de lo debido, dijo él. ¿Te duele, si hago esto para mostrar mi fuerza? Pregunté. Duele. Pero ya estoy acostumbrado. ¿Acostumbrado a doler? Pregunté, sorprendida. También estoy acostumbrado a no preguntarte, dijo él. Ryan me dijo que a su padre le gustaban mucho las mochilas, y todos se las preparaban con sus propias manos. Pero mi hermana, comenzó a decir. Yo levanté la cabeza. ¿Qué pasa con ella? Ella no vino. Y entonces todo se volvió claro para mí. Cuando el abuelo fue hospitalizado, su hermana todavía estaba casada, viviendo fuera con la familia de su marido. Aunque el abuelo siempre fingía preferirla, en realidad solo quería que ella le hiciera visitas. Él la extrañaba. Lloraba mientras explicaba esto, y dijo, lo siento. Por su culpa, todos se lastimaron. Yo asentí con suavidad, siento que todos acarreamos heridas. Realmente sentía lástima por él. Ryan, más que nadie, vivía con una enorme presión interna. Esa noche me quedé en la terraza hasta tarde. El viento soplaba suavemente, y yo estaba perdida en mis pensamientos. ¿Debería irme? ¿Debería empezar una vida nueva lejos de todo esto? Mientras estaba allí sentada, recibí un mensaje. ¿Aún estás despierta? Era Ryan. No respondí. Él volvió a escribir, baja. Estoy afuera. Dudé. Pero finalmente bajé. Cuando lo vi, estaba de pie bajo la luz tenue de la entrada. Tenía las manos en los bolsillos, la expresión seria pero también, cansada. ¿Qué pasa?, pregunté. Él me miró un momento antes de decir, perdón, por hoy. No tienes por qué disculparte. La forma en que te hablaba no fue correcta. Era raro escucharlo disculparse. Me quedé en silencio. Solo, dijo él bajando la mirada, no me gusta verte llorar. Sentí que mi corazón quería romperse otra vez. No estaba llorando frente a ti. Pero estabas llorando, dijo él con suavidad. Miré hacia otro lado. No soy tu responsabilidad, Ryan. Él no respondió. Solo suspiró profundamente. ¿Por qué siempre dices eso? Porque siempre actúas como si lo fuera. No es así. ¿Entonces qué es? Él abrió la boca, pero no dijo nada. Después de un largo silencio, dijo con voz baja, solo, no quiero que te vayas. Me detuve. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Él dio un paso hacia mí. No quiero que te vayas, repitió. Y por primera vez, su voz sonó como si tuviera miedo. ¿Quién dijo que me voy?, pregunté temblando. Él respondió, puedo sentirlo. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. Pero antes de que pudiera decir algo más, Ryan bajó la mirada y dijo, sé que he hecho muchas cosas mal. Ryan. Sé que te he lastimado. Pero no quiero que desaparezcas de mi vida así. Eso, fue demasiado. Entonces sé claro conmigo, dije. Él levantó la mirada. Pero en lugar de responder, su teléfono sonó. Al ver la pantalla, su expresión cambió. Tengo que irme, dijo. Lo siento. Me quedé allí, sola, con la sensación de que algo importante había estado a punto de ocurrir, pero no ocurrió. Durante los días siguientes, Ryan estuvo muy ocupado. No lo vi casi nada. Quise hablar con él, pero cada vez que lo encontraba en el campus, estaba rodeado de compañeros o de sus superiores. Así que guardé silencio.
Lo dejé estar. Hasta que un día, mientras pasaba cerca de la oficina administrativa, escuché voces elevadas. Era Ryan. Y la otra voz, era Lucas. ¿Qué crees que estás haciendo con Irene?, preguntó Ryan con un tono amenazante que nunca había escuchado de él. No es asunto tuyo, respondió Lucas. Claro que lo es. ¿Por qué? ¿Qué eres tú para ella? Hubo silencio. Luego Lucas dijo con un tono burlón, a menos que admitas que te gusta, ¿puedes? Ryan no respondió. Lucas se rió. Exacto. Ni siquiera puedes decirlo. Entonces no intentes controlarla. Mi corazón se detuvo. No podía moverme. Ella no es un objeto, dijo Lucas. No puedes decidir su vida solo porque crecieron juntos. No entiendes nada, respondió Ryan. Entiendo más de lo que crees, dijo Lucas. Eres egoísta. No la quieres, pero tampoco dejas que nadie más se acerque. Eso es cruel. La puerta se abrió de golpe. Yo retrocedí. Ryan salió. Su rostro estaba lleno de frustración, rabia, algo que nunca había visto tan claramente. Nuestros ojos se encontraron. Mi estómago dio un vuelco. ¿Escuchaste?, preguntó él. No pude responder. Él cerró los ojos un momento y luego dijo, hablemos.